Buen día, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de educación. En el video anterior hablamos del hardware, vamos a decir así, el plan macro en educación, las asociaciones civiles educativas. Hoy quiero aterrizar en el aula de clase, o sea, cómo sería el software, cómo sería la actividad en el proceso mismo de educación. Yo planteo mi proyecto, vamos a decirlo así, es una educación en el aula de clases sin materias, sin tareas, con el libre albedrío de los alumnos como horizonte del hecho educativo. Acuérdense que estamos hablando de la educación hasta aproximadamente los 15 años, 15, 16 años. O sea que estamos tomando educación básica y educación secundaria. Yo planteo, hay 5 o 6 áreas muy puntuales, muy específicas, que se tienen que trabajar a nivel transversal, donde se tocan todos los temas. Nada excluye nada, todo es incluyente. Por ejemplo, en ningún proceso educativo debe faltar el área de matemática. En este caso, yo le agregaría el área de matemática financiera. ¿Qué sucede? Que los niños no aprenden las operaciones básicas, ni reglas de 3, ni porcentajes, sumando 1 más 1 son 2, ni 2 más 2 son 4. Hoy tenemos a nivel universitario bachilleres que suman con los dedos de las manos o que necesitan una calculadora para hacer una simple operación básica: suma, resta, multiplicación, división o porcentaje. Bien, utilizando en esta área, en las matemáticas, utilizando tecnologías, en este caso calculadoras financieras, calculadoras científicas, se busca de que el niño las use en el momento que tenga que utilizarlas con las funciones específicas que tiene esa calculadora y para que la necesite en el momento específico en que haga falta. Entonces las matemáticas son muy especiales, pero hay que ir a la matemática de la vida real, no a esta del 1 más 1 son 2. Por ejemplo, un niño va para un abasto y lleva un billete y necesita comprar distintos tipos de artículos y necesitan que le den vuelto. Entonces, a veces el niño se equivoca porque no sabe la parte de la matemática. Al niño no se le explica de dónde salen las cosas que tenemos, los bienes y servicios que tenemos. La matemática financiera, la matemática empresarial, vamos a decir así, es para que el niño conozca y aprenda que todo tiene un costo, que todo tiene un valor, que todo es producto de un proceso que parte de una materia prima, hay una inversión, hay una metodología, hay una cantidad de equipos y máquinas que se utilizan, hay un personal especializado y luego de que ese producto llegue al mercado, uno lo va a consumir. Eso tiene un costo de inversión, de gastos, de movilidad y de ganancia. El niño tiene que enseñársele a darle el valor que tienen las cosas. Y eso se da con ejercicios de la práctica diaria que suceden diariamente, y él utiliza las matemáticas y utiliza una calculadora, pero va a aprender racionalmente, de forma inteligente y no de memoria. No es para aprenderse las tablas de memoria, es para que él se enfrente a la realidad diaria que tiene cuando sale de la escuela. Entonces, por allí tenemos el área de matemática. Hay una segunda área importante que tiene que ver con idioma. Es necesario que en el sistema educativo se plantee la inclusión de un segundo idioma, aparte del español. Bien puede ser el inglés,
francés, el italiano, el alemán, u otro, que se llegue a un acuerdo en las instituciones. ¿Qué se busca de esta forma? Que el niño, que como es una esponja que está absorbiendo todo lo que le está dando el proceso, en el mismo momento que está aprendiendo su lenguaje materno, sus reglas de ortografía, de caligrafía y aprendiendo a escribir, él puede aprender simultáneamente otro idioma sin tanta dificultad, porque el cerebro está nuevecito y las neuronas están captando todo lo que viene. Es más fácil para el niño obtener ese conocimiento que nosotros los adultos, porque nosotros los adultos ya tenemos ciertos clichés, tenemos ya la gaveta llena de tantas cosas que hay que desocupar, ¿ves? Y hay una oposición al cambio. En cambio, el niño está predispuesto a absorber todo aquello que se le plantee en un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea atractivo, que le llame la atención, que sea curioso para que él le guste ir a la escuela, esté presto a ir a la escuela y no retirarse de la escuela y la fobia de no querer ir. Hay una tercera área que tiene que ver con la parte de las artes, la parte de deporte, la parte de música. Resulta de que a un niño se le obliga a practicar basquetbol y voleibol, obligado. Y se evalúa por esos dos deportes. Pero si al niño no le gusta el basquetbol, el voleibol, ¿por qué tenemos que obligarlo? Y él tiene que hacerlo porque sabe que va a perder la materia, va a perder el año. Entonces, al niño le gusta el ajedrez. Al niño le gusta, de deporte, le gusta el emboque, la perinola. Al niño le gustan las metras. Al niño le gustan los dardos. Lo que al niño le guste. Eso es lo que hay que dejar que el niño haga porque es lo que sale de él, es su motivación. Entonces, si usted le corta al niño la motivación del deporte, del tipo de música, el tipo de instrumento que quiera tocar, el arte que él quiera realizar, y usted se lo encasilla en un deporte o en música, en tocar cuatro, todo el mundo entonces en el área de música quieren colocar a los niños a tocar cuatro. Entonces hay un niño que no tiene oído para el cuatro, que no le gusta el cuatro, pero le gusta la flauta. Pero al niño le gusta tocar tambora. Pero al niño le gustaría un violín para tocar violín. Y como sabemos o no que hay un genio allí en música clásica, destruimos a ese genio porque obligamos a que el niño tenga que tocar cuatro. O destruimos a un excelente lanzador de dardo, tiro al blanco, o un excelente patinador, o un excelente escalador, porque lo obligamos en la escuela a que tiene que tomar como deporte el básquetbol o el voleibol. Entonces tenemos que romper con esas gringolas que tienen al niño encerrado y que hacen que ese alumno le cree fobia, miedo, no tenga una predisposición, una parte motiva para ir a la escuela, porque no le agrada, porque le están imponiendo algo que no tiene que ver con su vocación, con lo que él quiere hacer. Entonces hay que dejarlo, que él, el deporte que él quiera realizar, ese es el que se le va a incentivar y a motivar, para que él sea un excelente atleta en esa área y no en la que le impone la escuela. Que él sea un excelente músico con el instrumento que él quiera tocar. Que él le guste o pintar un cuadro o le guste elaborar materiales, esculturas con arcilla, con barro, con plastilina, con lo que quiera. Hay que dejarlo. La idea es de que el niño desarrolle el cerebro, desarrolle toda esa creatividad que está latente. Pero ¿qué pasa? Que esa creatividad resulta de que se la censuran, se la mochan cuando le imponen, porque sí, un instrumento, un tipo de música, un deporte, que es el que tiene que realizar uniformemente en la escuela. Y no todos somos iguales, y no todos tenemos las mismas vocaciones. Hay otro punto que tiene que ver, ya vamos con las matemáticas, con el idioma, con deporte y música. Hay otro punto que tiene que ver con la parte humanística, vamos a decir así. Al niño en la escuela, desde un principio, se le debe
llevar al respeto de los derechos humanos, al respeto del medio ambiente, a la convivencia pacífica en una sociedad, a la promoción de valores, la parte ética, moral, la parte de sentido de pertenencia, que nos duele el país, nos duele nuestra casa, nos duele nuestros bosques, nos duele nuestra sociedad, nos duele el planeta. Entonces, debe haber un área, la parte humanística, vamos a decirlo así, la parte cívica, en donde el niño aprende a respetar las leyes, aprende a respetar a los mayores, aprende a respetar al prójimo, porque es su hermano, y no se incentive aquello de engañar al prójimo, de sacarle provecho al prójimo aún a costa del dolor. Entonces eso hay que enseñarlo al niño. Si no se enseña en la escuela y los valores en la casa son muy débiles o se ven ejemplos que no son nada beneficiosos para la sociedad, ¿por qué nos quejamos después de que tenemos una sociedad en descomposición? Tenemos otra área que tiene que ver con la tecnología. Nosotros tenemos hoy una serie de aparatos, de tecnologías educativas que tienen que ver con redes, con internet, con teléfono, con WhatsApp, con Google, hay toda una serie de información que antes nos costaba a nosotros. Teníamos que buscar libros, teníamos que ir a una biblioteca, teníamos que parir, teníamos que prestar dinero para movilizarnos de un sitio a otro. Y hoy resulta de que tenemos todo el conocimiento del mundo, lo tenemos en nuestras casas, lo tenemos con una computadora. Pero ¿cómo se están utilizando las redes? ¿Cómo se está utilizando esa tecnología? Al niño hay que enseñarle a utilizar esas tecnologías para sacarle el mayor provecho, para exprimirle los conocimientos y ponerlos en práctica. Al niño se le debe enseñar, además de las tecnologías informáticas, junto con el desarrollo de las matemáticas, se le debe enseñar, por ejemplo, los negocios online. Se le debe enseñar lo que son las criptomonedas. Se le debe enseñar a emprender a partir de un aparato que usted tiene en su casa y que está conectado en todo el mundo. Entonces, eso es una de las áreas importantes que años atrás nosotros no tuvimos. Y hoy hay esa facilidad de que puedan exprimir, de tener el conocimiento de toda la humanidad. Lo tenemos en el alcance, lo tenemos en nuestras casas y no le sacamos el provecho. ¿Por qué? Porque al niño no se le está promoviendo, no se le está estimulando y no se le está orientando el tipo y la forma de educarlo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y he dejado como último punto el tema de la lectura y escritura. Es muy importante, la comprensión lectora. Resulta de que al niño se le ha acostumbrado o se cree que al niño se enseña a leer con la misma metodología de hace 40, 50 años, de mi mamá me mima, yo amo a mi mamá me mima a mí, yo amo a mi mamá y mi papá, en la forma silábica. Yo creo que eso no está funcionando. De hecho, tenemos los resultados, gente que llega a la universidad, no saben leer, no tienen comprensión lectora. Por más de que lean, no entienden lo que están leyendo. Además, se promovió mucho el caletre, el aprender de memoria. ¿Qué me importaba a mí aprenderme de memoria X batalla? ¿Cuántos muertos fueron? ¿Cuántas balas se utilizaron? ¿Cuántos quedaron vivos? ¿Cuántos destruimos? La fecha exacta, el día, el mes, el año, la hora. ¿Y qué me quedó a mí de eso? O sea, veamos cuál es el significado de ese tipo de educación caletre. ¿Qué le quedó al niño? Pregúntenle a un niño que aprendió así en ese momento a caletrear fechas, a caletrear batallas. Pregúntenle a un niño el significado de la Revolución Francesa. Pregúntenle a un niño el significado de las distintas batallas que, por ejemplo, en Venezuela han existido. O sea, ¿cuál fue la consecuencia de eso? ¿Qué hubiese pasado si en vez de llegar Cristóbal Colón
a nuestras costas, hubiesen llegado unos portugueses. Nos hubiesen, entre comillas, descubierto al continente nuevo los portugueses. ¿Cuál sería nuestra cultura? ¿Cuáles serían nuestras tradiciones? ¿Estaríamos mejor o peor preparados que hoy? Yo creo que eso es lo importante cuando a un niño se le coloca en una lectura. No es caletrear una fecha, no es caletrear cantidad de heridos, de muertos, sino ver el significado de históricamente, en el contexto que sucedió, cuáles fueron las consecuencias y en qué nos afecta, nos está afectando a nosotros, en qué nos benefició a nosotros. Y eso nos sirve a nosotros para redireccionar objetivos, caminos. Entonces, mientras al niño no se le enseñe a leer, el niño no podrá interpretar. Y al no poder interpretar, el niño va a ser sumiso, el niño va a aprender de memoria, de caletre, pero no tiene discernimiento, no es crítico. Y toda persona que no sea crítico, que no tenga discernimiento, tiende a ser manipulado. Y una sociedad manipulada no va a ninguna parte, al menos el manipulado. El que manipula sí, pero el manipulado no. Pero un niño que esté bien preparado no va a ser manipulado y va a saber su lugar histórico, por qué está allí, cuál es su función y qué viene en su horizonte futuro. ¿Qué pasa con el tipo de material que se le da al niño para leer? Resulta de que es algo ya prefabricado. Se le dan unas píldoras, entonces llega el maestro al aula y le dicen, saque el libro en la página tal, objetivo tal. Y el niño no está entusiasmado en el tema, no le interesa el tema, no le motiva la forma en que se le quiere llevar, se le quiere dosificar el conocimiento. Al niño hay que dejarlo que él escoja qué quiere leer. Si él quiere leer tiras cómicas, que lea tiras cómicas. Si él quiere leer anuncios, que lea anuncios. Si él quiere leer un diccionario, que lea un diccionario. Si él quiere leer un cuento infantil, que lea un cuento infantil. Lo importante en esta edad, cuando él se está llenando mentalmente, es de que él lea para que entienda. Y un niño entiende, comprende la lectura cuando lúdicamente lo llena, cuando lo motiva, cuando está incentivado a leer lo que él quiera. Pero si un maestro llega y se abre la página tal y vamos a leer sobre X tema, el niño no está motivado. El niño hay que dejarlo, que él participe. No es lo mismo que llegue la maestra o el maestro al aula de clase y después de saludar y todos los niños y ya los niños desayunaron, sí, desayunaron, ah, qué bien que desayunaron. ¿Y qué desayunaron? Bueno, maestra, yo comí arepa. Dice, ay, arepa, que muy bien. Entonces el maestro redirecciona, mira, ajá, y la arepa. ¿Y tú sabes cómo se hace la arepa? ¿Quién sabe aquí cómo se hace una arepa? Ay, que se hace así, que se hace con maíz, que en mi casa la muele, ¿no? Que en la casa la compran hecha la harina. Ajá, ¿y de dónde viene esa harina? Entonces el maestro inteligentemente va a las áreas. Fíjese, viene el maestro y dice, bueno, ustedes saben que para hacer la arepa se necesita la harina, y la harina viene del maíz. Entonces hay terreno, hay tierras donde hay agricultores que siembran el maíz, ¿verdad? Y esa plantica, luego de que está el jojoto, se desgrana, y entonces van unos camiones, la recogen, la limpian, la trasladan a una empresa, en la empresa la muelen, ¿verdad? La empacan, la llevan al supermercado, y allí vamos nosotros y la compramos. El que sembró la matica tiene que pagarle a sus trabajadores. El que sembró la matica necesita la semilla. El que sembró la matica necesita fertilizante. Después de que recogen eso, tienen que pagarle a los que recogieron el maíz. Viene un camión y se la lleva para la industria donde lo van a moler, a hacer la harina. Entonces, ese camión necesita combustible, necesita caucho, el chofer tiene que comer y hacer su trabajo y hay que pagarle, y la lleva a una empresa. En la empresa la muelen, hay unos trabajadores que la muelen, la empacan para llevarla al supermercado. Ellos también necesitan ganar su sueldo porque ellos también tienen su familia. En el supermercado nosotros vamos y la compramos y el supermercado paga a sus trabajadores, el supermercado, el dueño paga luz, agua, teléfono.
Entonces se le explica allí al niño que esos son costos y tiene que ver con matemática, la parte transversal de la que hemos hablado. Entonces se le dice al niño, de esta forma entonces se suman lo que es inversión, lo que fue gasto, cómo se trasladó, luego hay una parte de ganancia que gana la persona que invirtió porque no va a trabajar gratis y él necesita vivir también. La gandola. Ustedes llegan aquí a la clase y ¿en qué vinieron? ¿No? ¿Se vinieron en carro, en bus? ¿Cómo llegaron? Me trajeron en carro. Yo me vine en bus y patatín. ¿Y cómo llegan esos medios de transporte aquí? ¿Cómo funcionan? Y entonces comienza tú a motivar una discusión en los niños que viven diariamente en la calle. Entonces vienen y llegan, bueno, no, es que hay carros eléctricos, hay unos carros que utilizan gasolina. ¿Y la gasolina de dónde llega? Esa la compramos en la bomba. Pero esa gasolina que llega en la bomba, ¿de dónde sale? Entonces empiezan los niños, yo vi una vez en una película, yo vi en un periódico, y empiezan la lluvia de ideas. El maestro va dirigiendo la discusión para que sean ellos los protagonistas. Y al dirigirlo dice, esa gasolina sale del petróleo. Y el petróleo, Venezuela produce petróleo y hay campos petroleros. Y al producir petróleo va a una refinería, allí se saca asfalto, se saca gasolina, se sacan aceite, llegan a las bombas en gandola y allí nos las venden a nosotros la pagamos porque eso tiene un costo. Entonces trabajamos con numeritos, eso tiene un costo para que paguen a los bomberos, para que paguen al de la gandola, ¿verdad? Entonces todos los bienes y servicios que nosotros tenemos tienen un valor. Entonces ellos ven que aquello que está en la calle, que no le daban importancia, tiene una importancia enorme y una curiosidad, que él al llegar de su casa le va a contar a su familia de dónde sale la gasolina que le echan al carro, de dónde sale la arepa que ellos comen. Y el maestro está trabajando con las matemáticas, está trabajando con los valores, con la producción, lo que produce el país, las distintas regiones, con la minería, etcétera, etcétera, pero de una forma amena. Entonces de pronto se va la luz. Se fue la luz. ¿Y por qué no hay luz? Pregunta a los niños. Bueno, porque se fue, porque no hay corriente. Pero ¿por qué pasa eso? Porque los niños creen que enchufar un aparato a la pared es algo de magia. Entonces resulta de que eso no es magia. Resulta de que en ese momento usted viene y le dice al niño, se fue la luz porque debe ser que hubo una falla, porque miren, hay unas grandes masas de agua que se llaman represas, donde se acumula una cantidad de agua. Eso tiene una caída de agua. Entonces allí se construyen unas hélices, así como las aspas de un ventilador, y cuando el agua cae, hace dar vuelta al aspa. Para eso tiene un pizarrón y tiene un dibujo que lo puede hacer. Al dar vuelta al aspa, eso está conectado a una bobina de cobre. Y esa bobina, cuando da suficiente vuelta, eso genera un campo eléctrico, un campo magnético. Ese campo magnético es trasladado por redes, por los cables esos que ustedes ven grandísimos, y llegan a los transformadores que ustedes ven en las calles. Allí llega una electricidad que es muy fuerte, que mata a las personas. Entonces, ¿qué hacen esos transformadores? Transforman, para eso se llaman transformadores, transforman la corriente de muy fuerte a más débil para que venga por los cables y sale por los enchufes de las paredes de las casas y podemos conectar. Entonces, de una forma divertida, de una forma de fábula, de cuento, el niño puede aprender todos los conocimientos que se necesitan y que existen en la humanidad sin necesidad de un caletreo. Porque usted se lo está enseñando de una forma lúdica, de una forma muy emotiva, de una forma en donde ellos participan porque sienten curiosidad. Entonces resulta de que llega un día y está lloviendo. Y entonces el maestro, está lloviendo. Y mire, ¿por qué está lloviendo? Bueno, porque está cayendo agua y no sé qué, y por la casa llovió, y se inundó, y no sé qué, y una vez vi en el río, y comienza el murmullo, hay que dejarlo, que ellos se desahoguen, porque a la medida que ellos digan los conocimientos que ellos tienen, uno sabe como educador cómo orientar, canalizar el hecho educativo. Entonces usted agarra en ese momento y explica, dice, usted sabe, las plantas que hablamos aquella vez en el campo necesitan agua para alimentarse. Ustedes saben que las plantas, hay una parte que es la raíz donde se alimentan y hay una parte que es el tallo, que es como el esqueleto de nosotros, y luego tiene los brazos, las ramas, y en las hojas respiran.
Pero las hojas respiran dióxido de carbono, que es lo que nosotros botamos por la nariz, expulsamos. Y ellas expulsan por los estomas, por las hojas, expulsan el oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, las plantas nos dan a nosotros oxígeno para vivir y nosotros le damos dióxido de carbono para que ellas respiren. Entonces, así la planta, hay unas que tienen frutos, flores, hay unos frutos que están debajo de la tierra, a esos frutos se les llaman tubérculos, son los que están enterrados, como la yuca, como la zanahoria, como la remolacha. Entonces, esos son alimentos tubérculos. Hay otros alimentos que están en los árboles, como el mango, como la manzana, como el cambur, etcétera, etcétera. Hay unas plantas que tienen flores y en esas flores llegan los animalitos que se llaman las abejitas. Y esas abejitas, cuando están chupando el néctar, porque se alimentan de ese néctar, en las paticas se les pegan el polen. El polen son unas semillitas que tienen las florecitas. Y cuando esa abejita va a otro terreno por allá, a otra matica, lleva en las paticas las semillitas. Y esas semillitas allá, al caer en otro sitio, van a hacer que crezcan otras maticas igual a las que estaban en el primer sitio donde fueron. Y así es como hay muchos árboles frutales, ornamentales en distintos sitios. Por eso es que tenemos que proteger las abejitas, porque ellas con la polinización, porque llevan el polen, hacen que crezcan plantas en otros sitios. Entonces, cuando llueve, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué llueve? Empezamos a preguntar, a indagar. Llueve por esto, por aquello, porque... Ajá, usted lo va dirigiendo hasta que algún alumno da más o menos. Que se evapora. Entonces usted puede hacer un ejemplo. Ustedes se acuerdan cuando su mamá está cocinando y usted quita la tapa de la olla y usted ve que hay unas goticas de agua así. Bueno, resulta de que en la tierra, en los ríos, en los lagos, hay agua. Cuando sale el sol calienta como la cocina, calienta las aguas. Cuando el agua se calienta, se evapora, o sea, sale como humo. Como no tiene peso, se evapora y se pega en la tapa de las ollas. Ustedes lo han visto y después cae agua. Bueno, el agua se evapora y se va para las nubes y va formando las nubes. Cuando ya hay bastante agua en las nubes, ya no es un gas, ya se transforma en líquido y entonces ya es más pesada. Cuando se transforma en más pesada, que las nubes están más grandes, entonces ya ellas no aguantan el peso y empieza a llover. Y llueve y vuelve a regar las plantas, vuelve a regar las ciudades, a limpiar la atmósfera, el agua corre, va al río otra vez, va a los mares, ahí se vuelve a evaporar, vuelve a subir al cielo, se forman las nubes, la condensación, evaporación, condensación y luego precipitación. Y usted de una forma amena, sencilla, sin sacar un libro, sin que el niño caletre tenga que aprenderse de memoria no sé cuántas hojas que a la final no va a entender, usted de una forma divertida, amena, le enseña al niño biología, le enseña al niño los ciclos del agua, los ciclos de la evaporación, usted le explica cómo salen las plantas, los distintos tipos de plantas, usted le explica cómo se fabrica con esa planta un alimento que llega al supermercado y luego nosotros la tenemos en la mesa de la casa. Usted puede con cualquier tema transversalmente trabajar las matemáticas, trabajar la parte humanística de él entender que es parte de la naturaleza y no que es el verdugo de la naturaleza. Somos parte de ella y tenemos que cuidarla porque ella nos suministra los elementos para nosotros vivir. Entonces, mire, es una forma muy bonita, hay que prepararse. Al final, ¿qué vamos a tener nosotros con todos estos 5 o 6 puntos específicos? Sin materia, sino transversal. Desde el niño, desde 6 años hasta 15, 16 años. Si usted le enseña al niño a leer, a escribir, le enseña un nuevo idioma, el niño aprende tecnologías, el área de internet, el área de informática, el niño aprende un deporte, pero que sea sobresaliente en ese deporte, que sea sobresaliente en un tipo de arte, en un área del arte en donde él escogió y no le impusieron qué era lo que él tenía que practicar. Si un niño llega a esa edad con el hecho de agarrar un libro y darle una sola lectura,
el niño le puede resumir en 10 minutos que leyó el libro y no le hace falta volver a leerlo, porque tiene comprensión lectora, porque sabe lo que está leyendo y lo relaciona con el quehacer diario, no está cayendo como un paracaidista. Él sabe dónde se aplica eso en la vida real. ¿Qué busco con este programa? Busco que un niño que tenga 15, 16 años me desarrolle un láser. Que un niño con 15, 16 años agarre y en un microscopio pueda detectar una célula, pueda ver qué tipo de tejido existe, pueda ver cómo los electrones, los neutrones, cómo se forma la electricidad. Un niño que entienda lo que es electromagnetismo, un niño que entienda lo que es la gravedad, porque estamos, un niño que se interese por el universo, un niño que vaya a los temas profundos del conocimiento humano. Es una persona que va a salir preparada para el mundo y no preparada para llenar una estadística y no preparada para pasar al otro grado por el simple hecho de asistencia, pero que su cerebro se le está atrofiando, su cerebro se le está desaprovechando. Ahora, cuando nosotros agarramos a un niño con este programa, aplicamos toda esta metodología, ese niño es un avión, es un experto en informática, aprendió otro idioma, sabe deporte, sabe leer, sabe escribir. Entonces ese niño, cuando usted quiera, le enseña todas las batallas del mundo, todas las fechas históricas del mundo. Le puede enseñar libros de historia, de geografía, que él, de por sí, con lectura significativa, él trabajó durante todos esos años para aprender a leer. Porque para aprender a leer se fue canalizando hacia lecturas significativas que le enseñaran la realidad de la vida, que le enseñaran el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Que ese niño en 5 o 6 meses agarra una serie de libros y se aprende toda la historia de la humanidad. Se aprende todos los desarrollos científicos, los grandes inventores, los grandes creativos. Se aprende teoría, en fin, porque ya sabe leer y escribir. De nada nos sirve con que tengamos un niño 20 años en una escuela, pero si no sabe leer ni escribir, si el proceso no fue motivador, no fue lúdico, no fue interesante, no se le dejó que él escogiera qué era lo que quería aprender para que descubriera su vocación, de nada ha servido un proceso educativo que ha servido y hoy sirve para generar profesionales sin empleo, profesionales que no están preparados para el mundo de hoy, que es un sistema educativo para generar una fábrica de pobreza. Entonces, estos niños con este programa educativo saldrían tan bien preparados, querían enfrentarse al joven de hoy que está idiotizado con las redes, con el Instagram, con el Facebook, en donde lo que le interesa es la moda, lo que le interesa es lo que dice el influencer, qué zapatos se puso, qué camiseta se puso, qué comió ese día, por ejemplo, o de dónde salió a pasear, o porque su gato hizo una maroma y lo publicó y son cientos y cientos de miles de visualizaciones y comentarios vacíos. ¿Qué le deja a un joven que se la pasa todo el día con un iPhone, con un teléfono, con tecnologías que no son malas, son mal utilizadas? ¿Qué aprende una persona con eso? Aprende de moda, aprende cómo a un artista por allí conocido fue nombrado compositor del año por su letra obscena que no tiene ningún mensaje. ¿Qué aprende? A jugar los juegos, las aplicaciones que lo adormecen todo el día para que esté jugando, y qué beneficio le genera a él y para la sociedad. No digo que las tecnologías sean malas, las aplicaciones. Lo que hay es que buscar la forma de que se utilice para beneficio del niño, de la sociedad. Pueden haber juegos, sí, puede haber redes sociales, pero eso no debe ser lo prioritario. Eso debe ser un accesorio. Lo prioritario es preparar al niño de hoy para que sea un hombre de bien para mañana, para que la degradación que tenemos hoy en esta sociedad termine y entendamos que somos nosotros los responsables de nuestro futuro.
Entonces, hay dos tipos de educación, la que hemos tenido hasta ahorita y otra, un cambio radical. En el video anterior hablé de formar las asociaciones civiles educativas como una empresa privada que la pague el Estado y gastaría menos, y que deje que se desarrolle, se expandan las fuerzas, el conocimiento, la creatividad de los emprendedores, de los educadores, para que el niño pueda llegar a un feliz puerto. Bueno, estas son ideas para discutir, estas son ideas para mejorarla. Espero sus comentarios y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.